él no sabe a dónde llegar. Pasó con Kishimoto. Yo quiero ver un loco que se tire de un puente. ¿Y no te sientes cómodo con eso? No, un ejemplo. Y ese pez ayuda a que la aldea, la comunidad, todo. La aldea de pez. Sí. Bienvenidos a Boogie Podcast. Tiene un flower, loco. Bien, coño, una nueva sección. Y venimos con todo. Aparte de entretenida y que sí, va a ser algo divertida, le vamos a explicar ahora en qué va a consistir este juego. Pero aparte de eso, va a ser informativa. Yes. Algo educativo. Claro. Algo educativo ha llegado a Movies TV. ¡Ay, Ya mi tú madre! No solo cultura, Sí, exacto. Vamos a crear una historia desde cero, analizar, aprender cómo crearla desde cero. Y no solamente para que ustedes aprendan cómo se hace una historia, también para aprender a analizarla. Porque una vez que ustedes tienen el conocimiento de cómo se crea una historia, es posible que les sea más fácil analizar una historia cuando la vean. Sí, ya sea anime, serie, película. Un saludito para Máximo, que está hoy aquí con nosotros. Máximo Caballo. Esa mira de público aplaudiendo. Bueno, gente, para el que no lo sabe, yo soy fan de eso, me gusta mucho leer y estoy en el camino de escribir mis historias en la búsqueda. o de publicarlas, porque siempre escribo una. Y la suelta en La mano. deja a la mitad. La suelto en banda porque tengo muchas cosas. Tiene mucha cosa grasa, como decimos aquí. Tengo como 7 historias por mitad que sí sé cómo continuarlas, pero el tiempo a veces como que tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Edición. Una pecosada Sí. y se aviva y sigue. Sí. No, pero me voy a concentrar en una y la voy a concluir y ustedes serían los primeros en leerla. Ya tú sabes. Aún así, los chicos se documentaron sobre el tema, se empaparon y este podcast va a tener varios capítulos. No solamente los capítulos en general de movies, sino esta sección de cómo crear una historia. No vamos a abarcar todo en un solo podcast. Exacto. Entonces, crear una historia lleva puntos y cada punto va a ser un capítulo Una diferente. serie de Y capítulos. ellos serán sí. parte de nosotros. Exacto. Y vamos a hacer el juego de que, por ejemplo, hoy toca la idea, luego la trama, luego los personajes, luego el world building. Sí. Mientras vayan pasando los capítulos, ustedes en los comentarios van a ir aportando y entre todos podemos crear una historia. Claro, esa es la Mientras idea. aprendemos. Ese es el objetivo. Sí, al Crear final una del historia. podcast. Movies Stories. Ya ¿Tú tú sabes sabes. de ahí? ¡Wow! Sí, al final, cuando ya no tengamos capítulo, es poner la historia que creamos con ustedes. O sea, Ya tú sería sabes. ¿Tú cool. sabes el año que viene? Y que así, que Bien. nosotros hagamos. Y Netflix, que ¿de qué? Yo creo esa historia. Está registrada, seis cortos. De que hay que registrados. repartir a todos los que aportaron en los comentarios, hay que repartir los beneficios. Sí. Lo vamos a tener que ir anotando. Pedrito así. 25 hizo el personaje No, de acuérdate fulanito. que cuando su comentario, cuando lo pongan, van a salir así en el siguiente capítulo. Cool. Juan, fulano Sí, dio tal por ejemplo, aporte. en el siguiente capítulo vamos a resaltar los comentarios que vayan acorde a lo que vamos a decir. Exacto. Entonces, miren, yo tengo hasta Moriarty necesitaba apuntes. Yo siempre digo esa frase. Moriarty es el enemigo de Sherlock Holmes y Sherlock Holmes decía, o sea, es muy inteligente, era muy inteligente, bueno, en la ficción, pero Moriarty era más inteligente que Sherlock Holmes. Y Moriarty apuntaba cosas. O sea, lo digo porque yo hice apuntes, ya que no es bueno uno dice que yo tengo una memoria perfecta. No, loco, apunta. Somos humanos. Apunta que se te puede pasar. Claro. Sí. Casi llevamos un hilo también. Sí, miren, para crear una historia, lo primero que tiene que tener en la idea el creador es... Bueno, lo Es dice la idea misma. O sea, lo primero que tiene tiene que tener en cuenta el creador es la idea misma. En qué tú te vas a basar para hacer tu historia. Bueno, ya que estaba hablando de Sherlock Holmes y Moriarty, aquí yo tengo... Las aventuras de Sherlock Holmes. Ese libro sale en el opening de Navidad. Sí, de sí, nosotros, sí. De Arthur Conan Doyle. Aquí tengo Dan Brown. Miren, los podcasts también. No solamente va a ser anime y series, va a ser también... Prepárense a lo que viene. Harry Potter, Juego de Tronos, cualquier cosa que entre al mundo de la ficción y freaky. Mira, aquí yo tengo Harry Potter. Es el libro 1, La Piedra Filosofal. Ya ustedes saben. Enséñale la portada para que ellos vean. La portada sí está súper chula. Bueno, Ahí por salió, acá, salió. la portada. Claro. ¡Ey, me pega porque yo estoy de rojo! Sí, está muy ¿Eh? duro. Y blanco también. Sí. Bueno, El caso. lo primero es la idea. Nada puede construirse sin la idea. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Nosotros podemos incluso, mientras vamos detallando todo, poner ejemplos de series. ¿Cuál ustedes creen que fue la idea, por ejemplo, de Togashi con Hunter x Hunter? Defínelo como idea, Hunter x Hunter. Como que Quiero hacer una historia donde
un niño esté encontrando a su padre, pero tenga que embarcarse, qué sé yo, en... Y que vive en un mundo donde Yo sé, muchos casar monstruos. es una profesión. Sí, yo siento que también Cool. sería una idea el crear una historia que yo me sienta representado. conforme creándola. Tipo, yo quiero ver un loco que se tire de un puente, por ejemplo. Ujú. Y, ¿En qué te sientes cómodo con eso? No, un ejemplo. No, no es que me quiero tirar del puente. Lo de la sentirse cabeza. cómodo va después de la idea. Porque tú puedes tener una idea que incluso te incomode. Hay personas También. que crean terror. Por ejemplo, el mismo Stephen King. No dije que es fan full de terror, no era fan full Pero de terror. real. Y él escribe terror. Bueno, Ahora, Su mismo temor fue que lo llevó Ajá. a él escribir o esa sea, historia. no tiene que ser algo con la comunidad. Yo digo la idea, te surge. Por ejemplo, Fire Force. Puede que el creador haya dicho, concho, ¿qué tal si hago una historia donde los bomberos haya monstruos de fuego y la profesión de los bomberos sea la principal y que los bomberos usen fuego para apagar fuego? O sea, Y precisamente tú estaba dices que, pensando en mira, está eso. duro. Ajá. Sí, Eso es la idea por la fuera. idea principal. Ajá. Pero también ahí va el hecho de que tú tienes que profundizar también en tu idea No, para pero poder que- Y desarrollar. el mensaje que tal vez no quiere llevar. No, que esos son Ya, pasos, esos son pasos después. después. Claro, Claro, claro. la idea surgió La en base idea a algo que llega se a vio. una ideita o lo que sea. Sí. Vamos a crear una idea ahora mismo. Puede que Más que no en vivo, porque los comentarios pudieron haber dado una idea. Luchar por tus sueños. bueno, Es algo cliché. Algo cliché. Casi todos Ey, tienen Es eso. que casi todo, Me todo llega- hay muchísimos estereotipos. Yo Yo podría uno, crear uno. una historia, perdón que te interrumpa, crear una historia de la evolución de las especies. Por ejemplo, mi idea principal me llegó ahora mismo. Quiero crear una historia sobre un personaje, un pececito, que evoluciona mediante los años. Ya es una idea normal, pero Está duro. ahí yo puedo darle el valor, claro, profundizando en la idea. Pero es una Sí. idea simple que se puede desarrollar a gran escala, Sí, supongo sí. yo. Está muy dura la idea de Sí. Joel. Pero antes de, vamos a detallar todos los pasos, o más o menos los pasos, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los episodios que vienen. Mira, primero es la idea. La idea se desarrolla. Luego se define un público. Eso es lo que ustedes tienen que luego analizar. Yo quiero contar una historia, pero ¿a qué público yo me voy a dirigir? Yo tengo que a un niño, a un adulto, a una mujer, porque hay historias que van dirigidas a mujeres o a hombres. Por ejemplo, en el anime de Shonen y Cuando y los shoujo. géneros. Los distintos géneros. géneros. Por ejemplo, Igual también si va orientado al público, como tú decías, que si va adolescente, que si va adulto. Ajá, que sí. si va a un público que es fan de la lectura o ustedes quieren hacer una historia que cualquier persona, aunque La no, puede aunque no entender. lea, la puede entender, Claro. eso va a definir el lenguaje que usted va a utilizar. Porque no es el mismo lenguaje para un libro para un niño que para un adulto No, o claro, para una definitivamente. mujer. Aparte del lenguaje, también la complejidad La de la complejidad. trama, todo, usted tiene que primero definir a quién ¿A yo le voy a quién contar la yo? historia. Ajá. Porque si es por un adulto, tú no te vas a limitar a cosas sexuales, a cosas, tú sabes, muy explícitas, muy... Pero ya para adolescente y niño, tú tienes que. Porque Llevar un el control. nivel de raciocinio que va a tener tu público Exacto. es distinto. Es Exacto. cohibirte de algunos temas. Porque, pongo un ejemplo de Seinen y Shonen, hablando de anime. Por ejemplo, de lo que hablábamos hace un rato de Psychopaths. La mentalidad de Psychopaths va orientado A un público adulto. al público de una utopía. Ya tú tienes que tener un conocimiento social en qué se basa Por ejemplo, eso. Vinland Saga. El mismo Puede que a Vinland. alguien no le guste. Sí. Ah, no, que no hay pleito. No entiendo lo que están hablando, ¿entiendes? El de Vinland ya eligió su público. Sí. Eligió, no, mi historia es para un seinen, es para un público adulto. Adulto. Personas ya adultas que ya entienden el significado de la vida, entienden lo que es un sacrificio, Sí. entienden lo que es una El pérdida. sufrimiento. claro. O sea, ¿Entiendes? todo. Entonces, luego de que tú tengas la idea, luego tienes que saber a qué te vas a dirigir, también para elegir el narrador, qué tipo de, cómo tú lo vas a contar. Cómo contar la historia. Luego, tú tienes que desglobar esa idea. O sea, como que Desglosarla, concretarla. sí. Mira, ¿quién la va a protagonizar? O sea, Joel dijo que tiene una idea. Vamos a partir con la idea de Joel, El que me pececito. gustó. Un pececito que evoluciona. Porque te digo que Y no magical. te digo que me resulta interesante, porque según la teoría de la evolución, Sí. venimos de los peces. Sí. Los peces fueron evolucionando Sí. a Y reptiles. de todo la- lo que saliera del agua. Tú del sabes, río. tú sabes que las ranas son como pececitos. Y y sacan patitas. Inclusive Sí. sale que son los renacuajos. Incluso, Ajá. perdón, incluso se dice que las ballenas vinieron de la tierra para el agua. Ajá. O sea, Que fue una fue una evolución, evolución- fue una evolución de entorno. Por eso Viene de la tierra y son pasó a los ser el mamíferos agua. más grandes. Ok. Incluso tienen todavía su patica en el esqueleto. Ok, miren, recuerden, la idea es, usted tiene la idea, Joel tiene la idea del pececito, pero ustedes pueden Da su idea en los analizar comentarios. la que ustedes Y quieran. que ellos van a ser partícipes Entonces, de mira, cómo vamos a continuar. Ajá. Tiene que hacerse preguntas. Ok, tenemos la idea. Ahora las preguntas que se tienen que hacer es, ¿quién la protagoniza? Un pececito. Un pececito. ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿Qué quiere conseguir?
O sea, porque cuando usted tiene un protagonista, ¿quién la protagoniza? Cuando usted tiene una historia y le elige un protagonista, tiene que darle un objetivo. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere conseguir? Si el protagonista no tiene ningún objetivo, va a ser algo muy plano y muy vacío, no va a tener mucho sentido. Porque tú tienes que sentirte al lado del protagonista, sentir que tú quieres también lograr que él logre su objetivo. Sí. Puede ser que el objetivo de ese pececito sea sobrevivir la cantidad de tiempo posible. O sea, tener una larga vida, por ejemplo. Que lo impulse a superar calamidades, porque en su entorno va a ser muy hostil. O sea, un entorno muy hostil donde él tenga que sí o sí superarse de una u otra manera para poder sobrevivir aunque sea un día más. O sea, él se conforma con vivir un día más. Vamos a ver. Ese ejemplo. Otro puede ser que él vio que hay otros peces, que hay un pez que es más grande, que ayuda. Es la premisa. No, pero incluso, perdón, podemos utilizar la misma idea que dio Máximo, la superación personal. Ahora, yo quiero darle una connotación más filosófica, más seinen, por decirlo así. Pero tú estás diciendo que el pez tiene conciencia propia. No te estás refiriendo a un pez natural, un pez. No, porque debería ser o sea, los instintos. Por eso dije que sobrevivir un día más. Tú, por instinto. Pero claro, yo entiendo eso por instinto, pero ya irse de que a superación personal, cosas así. No, ya eso vendría después, yo creo. Eso es raciocinio. Eso es raciocinio. Ahora, después de la evolución. Pero hay que también ponerle un obstáculo. Si tú, por ejemplo, dices, la historia de un pececito que va evolucionando, esa es la idea. Ok, ¿quién la protagoniza? El pececito no tiene nombre, pero es un pececito. Entonces, dijimos, ¿qué le pasa a tu personaje? ¿Cuál es su objetivo? Quizá el pececito, como no tiene conciencia, quizá no tenga un objetivo y simplemente por instinto, como dice Gilbert, haga cosas. Aunque más adelante sí tenga conciencia. Entonces, hay que ponerle un obstáculo. ¿Qué le impide a él avanzar? Él tiene que algo que superar. Por ejemplo, Crocodante está aquí, esta es la historia. Crocodante tiene que llegar a donde Joel. Exacto. Entonces, si no le pones estos libros aquí, que él tenga que, por ejemplo, no puedo levantar y tenga que, por ejemplo, entrenar o hacerse más fuerte y después poder pasar. Si no le pone un obstáculo, también la historia va a ser muy plana. Muy sencilla. Exacto. Claro. Pon un ejemplo de serie que hemos visto. Un protagonista que tengo y ponle el ejemplo del obstáculo. Más adelante vamos a ver, de la mayoría de historias que nosotros vemos, se sigue lo que es el camino del héroe, que tienen que sobrepasar, y una de las cosas que te dice que del objetivo que él tiene que llegar, él tiene que pasar y entrenar. En casi todo, nosotros la mayoría hemos visto shonen. En los shonen nos indica, nos prepara que tú tienes que esforzarte. Si tú quieres, tú te tienes que esforzar por lo que tú deseas. Goku quiere ser más fuerte del universo, tiene que entrenar y se va a presentar un obstáculo que le van demostrando que cada vez él se va volviendo más fuerte y más fuerte. El obstáculo primero de Goku fue un personaje, porque el obstáculo puede ser, aquí lo tengo anotado, espérate, dame un segundo. Pueden ser situaciones. Por ejemplo, en el caso de Goku, su primer obstáculo fue la Patrulla Roja. Fueron personas, pero el obstáculo a veces puede ser un obstáculo externo, uno interno, uno de mental y otros personajes. Sí. Y el obstáculo que ustedes quieran inventarse, pero tiene que ser una problemática. Pero tiene que tenerlo. El mundo mismo. Loco, en el pececito, el mundo mismo está en contra de su... Disculpa que te interrumpa, por ejemplo. Claro, está en contra de que él viva. Porque hay depredadores. Él nació siendo una presa. Sí. Él nació siendo una presa. El mundo quiere que él se supere o que muera. Que cumpla su cometido. Su cometido es ese. Tú solo tienes dos bandos. Y todo lo que aparezca por delante es su obstáculo, básicamente. Cuando tengas una idea y ya la estés desglosando y concretándola, mejor dicho, es bueno también, no tiene que ser así, pero es bueno a veces agregar un elemento especial. ¿A qué me baso? Por ejemplo, en Fire Force, el elemento especial es que tienen poderes de fuego. No diga que es un bombero y ya. ¿Entiendes? Hay muchas historias que le agregan un momento especial. Claro, no siempre, lo repito, porque si usted no quiere agregar ficción o fantasía a su historia, es aceptable. Pero tiene que agregarle conflicto y es un poquito más trabajable el hecho de que no va a agregar ningún elemento especial, porque entonces el brillo de esa historia tiene que venir de otro lado. Sí. Es más fácil cuando te agrega un elemento especial, porque ya tú estás como que... Es un comodín, tú tienes un comodín. Es un comodín.
Lo vemos en la película, para salir tal vez un poco de las series animadas, que a Ajá. la persona le pasa, películas de romance, Sí. donde tú tienes que pasar por un proceso de que Ajá. tú quieres lograr una pareja. Entonces tú vas poniendo obstáculos, que, Sí. Que sí, la vecina. se muda lejos, Ajá. que cada vez que tú quieres crear una interacción pasa X cosa, y eso va creando una tensión donde Sí. va haciendo que todos nos sentamos partícipes, Ujú. porque Ujú. vivimos cosas que nos van llevando a eso. Sí. Entonces, este arte, porque esto es arte, esta historia, busca que las personas o aprendan por lo que Ujú. expresa la historia, Sí. o que tú Se te sientan sientas identificados. parte. Lo que dice Máximo me recordó que cuando tienes la idea, también tienes que tener claro qué tú quieres contar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Joel quiere mostrar algo de la evolución, que la adaptación, que los seres vivos se pueden adaptar. El Pero cambio. tú puedes decir, coño, yo quiero contar otra cosa, yo quiero contar qué tan cruel es el ser humano. No tiene que ser siempre positivo. Claro. No. También puede ser negativo, Claro. puede ser lo que sea, pero si yo quiero que el público que lea mi historia aprenda, por ejemplo, cómo son los vínculos entre amigos que pueden llegar a ser mayor que hermanos de sangre, pues ya yo tengo lo que yo quiero contar, lo que yo Exacto. quiero transmitirte. O sea, si tú no tienes claro, tú vas a empezar a escribir una historia a lo loco y como tú no tienes un objetivo claro, tu historia va a estar así. Sí. Ese sería el Muy mensaje, freestyle. el mensaje Sí. de la trama. Ajá, no tiene que ser moraleja, porque la moraleja muchas veces es como que un aprendizaje Sí, positivo. No es necesario que tú aprendas, simplemente Ajá. entender. Pero eso Ajá. es el bueno, objetivo. pero eso es bueno, porque cuando tú tienes esa idea, que tú la tienes así, en un momento tú vas a encontrar un hilo conductor. No, Sí, pero lo que pero- digo es que es bueno que tengas la idea de lo que tú Exacto. quieres Sí, contar. para saber ¿Por qué? dirigir. Porque cuando yo estoy trazando una trama, yo Ujú. tengo ya el objetivo que yo quiero, ya ese objetivo me va a ayudar a cómo construirlo. Ahora, Claro. si yo no sé qué es lo que yo quiero contar, yo No voy a vas a estar a lo ver, loco y claro. posiblemente haga contradicciones en la Exacto, historia. Sí, es muy probable. Por eso Exacto. conocemos ya en el torno de nosotros que muchos personajes, digo en torno de nosotros, en el tema del anime, que tenemos los mismos escritores, tienen personas que lo orientan. Sí, Ujú. editores. Los editores. Editores. Mencionábamos hace un tiempo que Ujú. como Kishimoto tenía su idea. Sí. Y como le dijeron, mira, no monstruo, hazlo así, Sí, Claro. no me pongo ese personaje así, como Ujú. Naruto va a ser un ratón, por Sí. lo que sea, tal cosa. Exacto, sí. Entonces, Y lo mismo, por ejemplo, con Oda. La idea de quemar el Merry, perdón por el spoiler, la idea de quemar el Merry no fue de Oda, de Oda originalmente. No. Fue un asistente que le dijo, mira, él no puede llegar a ser el rey de los piratas con ese barco, hay que deshacerse de él. Se lo dijo iniciando la historia, pero Oda fue el genio que lo hizo como lo hizo, Claro. pero la idea principal se la dio fue un asistente. Mira, Exacto. tienes que deshacer. No dijo que lo queme, dijo, no. Tiene que deshacerte. tiene que deshacerse de ese barco, él tiene que tener otro mejor. Claro. Sí. Para hacerle de los piratas. Entonces Sí. ya Oda fue calculando, Sí. se llevó Y él, en y, base- mira qué duro quedó. Ajá. Claro, Y en claro. base a esa acción, básicamente conocemos a Frankie, por ejemplo, que también Ajá, es exacto. un plus para la banda. Sí. Entonces, Por eso mucha gente le dice lo de Goda. Ajá. Porque vamos por 1000 y tanto de episodios y estamos descubriendo cosas que tuvimos foreshadowing de hace años. O sea, años que salieron. Ujú. Yo tengo poco que lo empecé a leer, pero, por ejemplo, cuando mis hermanos y demás, que en el 2008, 2010 vieron cosas y ahora todo eso te lo están entrelazando. Actualmente estamos en el 2023, Ujú. 13 años después. Sí. Sí. Eso se llama foreshadowing. Esas son estrategias y como que cajas, yo lo voy a explicar más adelante, a qué me refiero con cajas, pero eso ya cuando tú estás construyendo la historia. Cuando la Volviendo historia ya a la tiene- idea principal, cuando ya tenemos lo que queremos contar, El mensaje. por ejemplo, el ejemplo de Joel, del pececito. Joel quiere como que contar a la gente que en la especie humana, no humana, los seres La vivos especie. sí evolucionan, sí Sí. se adaptan. Entonces, si le agregamos un elemento especial, se me acaba de ocurrir, a la misma idea de Joel, Ujú. si le agregamos algo especial, algo como que sea como medio de fantasía, imagínense que el pececito que dijo Joel se topa con una medusa de esas que no pueden morir, que Sí, son entonces, biológicamente nutrícola. inmortales. La Torritopsis nutricula. Ajá. Imagínense que el pececito se ve. Agregamos un personaje Ajá, memorable. ajá. Claro. Sí. Mire, imagínense que el pececito se tope con esa medusa entre sus tentáculos y por alguna razón altere el gen del pez y como que haga lo de la medusa que no puede morir. Eso le da Claro. una explicación a por Sí. qué el pececito puede ir evolucionando
pasando los años, sobreviviendo y llegar a ser un renacuajo, Sí, luego un fundió, reptil, fundió. luego algo más No, vaina. pero no solo el pez. Sí, está podemos duro, loco. seguro. porque la Ey, tomen nota. Y Estamos fundiendo luego aquí. puede llegar a ser un ser humano, Que como incluso- Homo sapiens. Que incluso, Exacto. perdón, antes de que tú hables, Te Gillette. está acordando. Punto. Yo no he visto ese anime, pero eso es de un anime que ustedes vieron recientemente. ¿Fumetsu no Hanatae? Ajá. No, No, porque no, no. él se Pero mira transforma, cómo, mira él se cómo se va transforma. adaptando. Siguiente. No, pero pero- que si no vamos a eso, hay muchas cosas que se adaptan. Sí, Sí. pero bueno, a la Punto. idea. De que el hecho de evolucionar no solo se puede añadir al pececito en sí, sino como la evolución del el world building también puede tener esa misma primicia de que contar los personajes, distintos personajes también que pasen por evolución. Plantas, otros No, claro, animales. claro, Entonces, claro. como para añadir personajes nuevos a la trama y Claro, eso. por eso Sí, también. porque ya le quitaría lo especial al pececito. Porque por eso yo agregué que se topó con la Ah, medusa bueno, también, y es verdad. fue un gen Pero, especial. también, también, ¿verdad? por eso era que yo también ahorita quería indicar que le quería poner algo más seinen, más filosófico. No llegué a ese punto de darle esa inmortalidad, como No, decía. porque ya se Pero- puede y no se puede Sí. agregar un toque especial. Por eso, claro. pero lo decía, Porque- era por eso porque se me hace un poco simple también la idea de que simplemente sea un pececito y evolucione, porque la evolución toma muchísimo tiempo. Millones ¿Me de entiendes? años, Toma claro. millones de años. Por eso agregué la inmortalidad. Por eso yo quería agregarle algo más fantasioso, que también le quería dar un poco de conciencia al pececito, ya sea porque él quiera una evolución personal, quiera evolucionar, por ejemplo, de que un día él vio una especie fuera del agua y él quiere por lo menos conocer qué hay fuera de su entorno. Lo que pasa Entonces, es que eso si tú, indica- si tú le das conciencia al pececito, Es que siendo no sale- pececito, sale se, fuera del se va, pececito. se va a Sí. salir Yo- de lo que es un pez. Exacto. Ah, Sí, bueno, también. ciertamente. Él y lo- puede, mientras evoluciona, perdón que te interrumpa, mientras evoluciona, puede Y ir a- ganando conciencia. Ok. puede ir pensando en base a su especie. Ajá. En base A la conducta, vamos a decir. no, a lo que siente el individuo, o sea, el ser vivo, o sea, su supervivencia. Tú, siendo un pez, no piensas en más nada que No. en esa supervivencia. Bueno, o sea, sí, también. adaptar la conciencia del personaje A la evolución que a le la ha evolución teniendo. que tiene. Exacto, Ya, vaya exacto. teniendo. Sí, sí, está Pero bien. recuerdo que ustedes no tienen que adaptar el aprendizaje a lo del pececito. No, Pueden exacto. dejar en los comentarios ideas que posiblemente en el segundo capítulo elijamos una idea de la de ustedes y la empecemos a desarrollar. Exacto. ¿Por Esto qué? es como ejemplo. Ajá, ¿por qué? Porque luego de que tú tienes la idea, sabes qué es lo que quieres contar. Es un mundo creado desde cero, es el mundo ya, ya real que conocemos, porque pueden ser ambas cosas. Sí. También, luego de eso, vendría del world building, vendría lo que es el resto de los personajes. Porque Sí. ya antes del world building tú tienes que tener el personaje principal o los dos principales, si es una trama de dos O el personajes. elenco. ¿Cuáles son los personajes memorables que vamos a tener? Porque Claro. Ya sea- Entonces, luego de world building vendría los personajes. Luego del personaje vendría la trama. La narrativa. Ajá, Ujú. con cómo se Estructura. cómo se van a vincular las diferentes subtramas en la trama principal. Ujú. Luego también los plot twists. Los Giros de conflictos, trama, sí. los conflictos. Sí, la tensión. Los Exacto. ideales de cada quien. O sea, Entonces, no, porque se viene con los personajes. Sí, se viene Lo con que los digo personajes. es de que esto es cuando es una novela, una historia larga, porque esto se llama cómo construir una historia. historia. La novela son un conjunto de subtramas que se entrelazan, se Sí. unen entre sí. Exacto, tiene Ahora, una narrativa. el cuento es una sola. claro, Sí. que va Y directo. si se fijan, el cuento es importante la enseñanza y world building. En la novela es importante los personajes. Los personajes son los que llevan una novela. Exacto. Ahora, en un cuento, tú puedes hacer un cuento hasta sin personajes y tú estás haciendo un cuento, ¿tú entiendes? Bueno, y es importante. claro. Esa es la diferencia. Ustedes también tienen que saber qué es lo que quieren hacer. Si una historia, o una historia corta, o una historia larga, Ujú. Sí, exacto. o si es un Cuento. manga, si es... Exacto, hay que tomar, dependiendo de lo que tú quieras crear, ciertas estipulaciones adaptadas Ujú, a exacto. lo que quieres Sí, crear. porque cada género, por decirlo así, cada novela, Tendrá una cómic, narrativa distinta. manga, Claro. tiene una narrativa, tiene un pacing también distinto, tiene Sí, una y forma, una forma de de- contar distinto. Sí. Así que tú tienes que documentarte sobre el área en lo que tú quieres desarrollar tu historia. En- entonces, solamente nos vamos a centrar en la idea. Eso es lo que estamos Que fue lo que- haciendo. exacto. En el segundo ya venimos hablando del world building. Sí. En el tercero venimos hablando de los personajes. De personajes. Así que no se pierda ningún episodio. Luego de la trama. Cuando digo de las cajas, me refiero a que esto es un adelanto de lo que viene del capítulo de la trama. Pero para que no se queden con la idea en el aire. Ujú. Las cajas, según lo que yo he aprendido, es que si tú tienes una historia, que son 10 capítulos, tú tienes que tener, por ejemplo, algunas 6 cajas. Las cajas son sorpresas o giros de trama. Entonces, si tú tienes 6 cajas, imagínate que tú tienes 4 pequeñas y 2 grandes. Tú, iniciando una historia, tú no puedes darle las 2 cajas en el primer capítulo, los giros más grandes. Entonces, porque
la historia va a empezar dura, pero Y va va a a ser decaer. así. Tendrá un declive. Entonces, tampoco tú puedes dejarlo sin sorpresa. En el capítulo 1, nítido, empecé con una caja pequeña, son 6. En el Cliffhanger. capítulo 2, por eso hay que hacer así. No, la historia no puede ser totalmente... Ustedes saben que No puede dicen seguir que una línea de después que- de la paz viene la tormenta. Es eso. En las historias te dan un pic, luego te dan calma, luego te dan pic y Sí. es eso. En el capítulo 1 di una caja, en el capítulo 2 es más suavecito, pero viene otra caja en el capítulo 3, pequeña. Pero en el capítulo 5 doy una, de las 2 cajas grandes que tengo, Doy una. doy una, boom, que la gente se quede, ¡el Claro. diablo, qué giro! Entonces viene otra cajita chiquita o uno sin caja, Uno luego mediano. otra caja O sea, y entonces va al final, alternando. en el clímax, al final, la última caja, así, boom, el giro más grande, tan. Entonces la conclusión de la historia, porque usted tiene que tener al lector Mantenerlo enganchado ahí. Quiero saber qué va a pasar, entonces tiene que saber que las ideas que usted tiene, los giros que quiere dar, no lo dé de una vez, no se desespere. Claro. Dale una pizquita, dale esto, dale intriga. Solo la puntica. Ajá. Empieza con solo la puntica. Dale intriga. Por Sí. eso también, cuando analizamos las reacciones, yo digo, coño, este personaje pasó con Jujutsu Kaisen. Este personaje no me lo pueden matar. Y te digo por qué. Por ejemplo, el tema de Nanami y Maki. ¿Por qué? Una, no me lo presentaron. Y otra, el lector siempre, perdón, el escritor, el autor, como quieras llamarlo, siempre va a tener la necesidad de sorprenderte. Si yo hago que tú creas, porque es un recurso narrativo usado mucho en muchas series, que yo te hago creer que fulano murió, pero Sí. después digo, mentira, no murió y te doy una explicación. Exacto. Lo importante aquí es la explicación, que sea convincente, de que, mira, tiene sentido que uno haya muerto. Claro. Porque si la explicación no es convincente, va a decir, eso fue un guionazo, Sí, exacto. o un Mala huevo, escritura. mala Sí. escritura. Pero el autor siempre va a estar como que, mira, lo voy a sorprender. O voy a hacer como que hago una explosión aquí, pero fulano se salve por esto. Y te va atrapando, porque parte Sí. de los grandes escritores es que hacen eso. Van jugando con tu cosas mente. para que tú estés pendiente, Ujú. que no te pierdan detalle, te mantienen capturado en eso. Y por eso es que vemos mucho cliffhanger, que cuando Ajá. tú te va a acabar y tú te quedas, ¿Qué? mierda, ¿Qué está pasando? ¿qué va a pasar? Que eso, Ujú. y mira cómo, por ejemplo, en eso mismo agarrando de Jujutsu, como jueves tras jueves, tiene tantas personas que Ujú. están pendientes a lo que está ocurriendo. Totalmente, totalmente. Sí. Imagínate Gilbert y yo que estamos con el manga, que los spoilers, la Eso. cosa, Sí, y así, sí. porque uno... Para el que no sabe, porque puede que haya personas que no estén empapadas con el tema, cuando Máximo se refiere a cliffhanger, se refiere al enganche de al final de un capítulo, ya sea de un libro, o sea de una serie, o de La un novela, anime, lo lo que que sea. sea, que te dejan como que con ganas de ver más, o atraparte, de leer. te atrapo. Ese es el cliffhanger. O sea, es como que el enganche. Otra cosa, que no quiero que se vaya a quedar un concepto en el aire, lo que mencionó Máximo ahorita, que usa mucho en One Piece y en muchas historias. Decimos One Piece porque One Piece como que ha perfeccionado eso, porque lo ha hecho... Es una obra maestra en Ajá, eso. en eso. El foreshadowing significa conectar una idea con otra al pasar el tiempo. Por ejemplo, si usted pone una pistola en una pared enganchada y en la historia hay un personaje que entra al cuarto y ve la pistola, dice, ok, pasan varios capítulos, luego se escucha que hay un pleito en esa misma casa y entonces viene alguien, saca una pistola y dispara. Usted dice, coño, ¿de dónde sacó la pistola? Ah, no, espérate, que 2 capítulos atrás Ujú. Me enseñaron que había había una pistola enganchada. Entonces hay un foreshadowing ahí donde yo te mostré esto. Sí. Que tú no lo hayas notado. Tenlo pendiente, si Pero tú quieres. yo lo mostré. Entonces Sí. One Piece, cuando te muestra algo en el capítulo 3 y te lo enlaza con el capítulo 300. 70, tú dices, coño. O sea, a eso se llama foreshadowing. Sí, sí. Conectar cosas Del pasado. al pasar el tiempo. Ujú. Pasa tú mencionabas ahorita, por ejemplo, Harry Potter. En Harry Harry Potter Potter. te enseñan cosas que tú dices, wow, y eso no fue lo que vieron en tal parte, para no darle spoiler. Ujú. En la película 1, Ujú. tú vienes a ver algo en la película 4 y tú dices, ¿cómo pasó? Y los Potterheads dicen, loco, eso pasó porque en tal película pasó esto y esto. Y dije, Sí. ah, Que también por eso. se puede utilizar también mediante el diálogo también. O Sí. sea, te puede Sí. mostrar tanto una imagen como un diálogo que te indique algo. Sí. Porque también... Mientras- Son los recursos Que que ese- utilizan exacto, para esos son atrapar, recursos, para exacto. atrapar más. No solo, con lo que dice Joel, no solamente es Con una visual. imagen, exacto. Que Tiene usualmente, un diálogo, lo que sea. usualmente Se también se mencionó. utiliza, ya que ustedes mencionaron a Jujutsu, en Jujutsu se utilizó ese recurso del foreshadowing, que se dijo algo sobre los rituales, de que cuando tú hablas en la primera temporada, cuando tú das una explicación de tu poder, Ajá. eso aumenta. Entonces, ahora en la segunda temporada,
vimos eso. Sí. Y al inicio nosotros nos quedamos un poco en el aire, ¿por qué está dando esta explicación? Pero ya después de verlo y de caer, dijimos, es por esto, ya no explicaron eso en el Sí, pasado. exacto. También es Pero una forma de hacerlo. hay cosas que van a favor del foreshadowing. Una es que hace que el autor se note más profesional y que tú sientas que el autor tiene todo planeado desde el principio. Sí. Porque tú dices, coño, ya vamos por el capítulo 100 de esta serie y ya algo que mostraron ahora, que fue una sorpresa, ya le había dado un indicio de eso en el capítulo 3. O sea, el autor tenía todo planeado desde el principio. Eso le da valor a la Claro. obra. Entonces, lo contrario, cuando no hay foreshadowing y te saltan con algo de la nada de Ajá. repente, tú no te sientes satisfecho. Tú No. dices, es que nunca me mostraron Claro, esto. no encaja. Ni me dijeron nada. Se siente como que tú me estás inventando cosas ahora. Claro. Sí. Sobre la marcha. Tú no sabes cómo concluir tu historia, tú no sabes qué hacer. Claro. Eso hace que el autor se vea novato, se vea como que él no sabe a dónde llegar. Pasó con Kishimoto. Exacto. Y te voy a Kishimoto decir, de repente que lo alien. no solamente... y no Incluso sol- hasta con Madara, Sí, perdón y a que te veces no es interrumpa. negativo. Mira, déjame decirte, por ejemplo, en One Punch Man, Bueno, pasaron cosas que, por ejemplo, donde ustedes ven, ustedes conocen a Metal Bat. Ajá. sí. Metal Bat, en la primera, que el webcomic, no tenía ese protagonismo. Pero gustó tanto el personaje Ajá. que lo han desarrollado y ha encajado bastante bien en la historia que se está No, desarrollando. pero tú lo estás diciendo, es muy diferente porque Sí, sí. él, ya tú me dices que lo están desarrollando. Sí. No fue que saltaron con De la nada. de la nada con algo. Claro. Por ejemplo, con una habilidad, con un enemigo que tú nunca Por ejemplo, el ejemplo de Naruto. Dios Naruto Máquina. está con En la- Madara Naruto. y Hashirama, perdón. Ajá. Está Naruto y Hashirama, por ejemplo. Hashirama es una persona que tiene una super regeneración. Un Dios Y tú, Máquina. exacto. ¿Y cómo tú cómo tú le vas a explicar a tu lector o a tu espectador que él murió y de qué forma murió? Sí. O sea, no hay manera de que alguien lo haya derrotado ni nada. Y, Con, y con toda la aparece información ya que se murió. vio de Hashirama. Pero que eso tampoco entra en que no hay foreshadowing, es un cuento. Cuando no hay foreshadowing, me refiero a que te saltan con algo, como dice Máximo, un Deus es máquina, con un resultado que no Que hay no- ni indicios Ya. de que se haya mencionado nada de eso. Por Claro. ejemplo, en Naruto quisieron dar conclusión con los aliens. Ahora, en Naruto en Nunca ningún se- momento se salió- mencionó que existían los aliens, Ujú, que existían claro. esta cosa. Entonces, ahí sí no hay foreshadowing. Ahí Claro. se siente que el No, autor Kishimoto, al no. final No debiste. no sabía qué hacer Y metió eso. y metió eso. Claro. Porque Sí. el Deus Ex Machina viene de la antigua Grecia, que hacían una obra de teatro. Entonces, pasaba un problema y ellos, Deus Ex Machina significa Dios bajado en una máquina. Literalmente bajaba una persona, una representación de Dios, Dios arreglar el problema, sea cual sea, Y ya. y ya. Ahí viene el término. Como hace Diosito siempre. Diosito arregla la cosa. Diosito la para. Entonces, cuando usted ve una conclusión de una serie que tú lo conectas con cosas del pasado, sí tiene sentido, porque se había aplicado eso, tú Claro. te sientes como que satisfecho, tú dices, Sí. coño, qué bacano Y está esto. enriquece mucho la trama cuando sale bien. Sí. Demasiado. Eso te da al escritor, al autor, le da un peso de que sabe lo que está logrando. Sí. Ujú. Lo está haciendo de una manera que nosotros, el espectador, nos sentimos más cómodos porque no fue algo que fue impuesto. Entonces, continuando con lo de las ideas, Ajá. lo primero que tenemos que hacer es establecer la idea. ¿Qué Ujú. queremos? Podemos tener una idea general y Sí. en el mismo desarrollo después vamos, como pasó, Ujú. el evolucionar. El pececito quería evolucionar, pero ya vimos que No, cuando que no, que no quería. Fue No, sin, no, sin fue- querer. Exacto. Sin querer. fue viendo que se desarrolló la idea y mira ya cómo se está viendo un marco filosófico. Sí. Exacto. ¿Qué Sí. representa el pez? Ajá. ¿Qué Claro, so- que yo qué quiero somos contar el pez? en esta ¿Qué historia. nos lleva? ¿Qué valor le da al espectador? Ujú. Claro, sí. Y si tal vez yo a través de mi obra quiero llevar una idea. Incluso Sí. podemos desarrollar en ese sentido, aunque tengamos un mensaje general sobre la obra, también podemos generar otro mensaje mediante vamos avanzando a la obra. No, sí, varios mensajes. Claro. Eso, Y eso se va a muchas ir creando enseñanzas. mediante Sí. avance la historia, mediante avancen Otro- los podcasts. Otro punto es que lo dijimos, personajes, world building, ideas, giro de trama, desarrollo de personajes, esto, lo otro. Pero también hay que agregar el final, conclusión. Conclusión. O sea, hay que saber también cómo concluir una historia, que es algo que muchos autores a veces como que no saben cómo hacerlo. Ujú. Incluso al revés, hay personas que inician sus historias ya con el final hecho. Exacto. Véame aquí. Ujú.
No, sí, con Eso sí. la historia que yo he empezado a escribir, Sí. ya yo tengo el final. Tiene Tú un sabes, final. tú sabes el final y por eso es que sabemos, cuando a ustedes les toque ver lo que tienen este señor, Sí. las cosas que tienen, van a ver. Sí. Serás grande, papi. Esa era Ojalá, la conclusión. ojalá. Ojalá. La conclusión también sería un apartado para un podcast Sí, también. eso No, es claro, parte claro. porque estamos Claro, hablando... otro capítulo. Ese estamos será el hablando- último. El último Eso- capítulo. Ese es el último capítulo. Claro. Eso es parte exacto del Ajá, último episodio, sí. pero queremos llevar todo esto y que se note Cool. de que paso a paso cómo vamos a ir creando la historia que vamos a ver Ujú, en los sí. movies story. Chao. Coming soon. Ustedes van a ser Déjenlo- parte Ajá, dale. también de la historia. Sí. Así que dejen en los comentarios ideas Ideas. que quieren Miren, transmitir. O sea, se puede hacer Ajá. un recopilatorio de muchas cosas. Vamos a elegir una idea de los comentarios. Sí. Si supera la de Joel. La de Joel del pececito la Diablo, tenemos esta ahí. cabra. Pero si en los comentarios dan una idea a ustedes que podemos agarrar Sí. y desarrollarla. Hasta su tramo podemos sacar Exacto. ahí. Exacto. Podemos agregarla y mencionar los comentarios de ustedes. Claro, Así claro. que no se pierdan esta serie de cómo crear una historia. Este Sí. fue como que la introducción. La Sí, introducción, La idea. Por eso no Recuerden, fue muy global, Fue muy global. Hablamos, disculpe que tal vez no fuimos en términos de freestyle, es que uno se emociona. Porque Sí. todos aquí, parte de lo que vemos en la reacción es Dirija eso. el micrófono. Sí. Parte de lo que Ajá. vemos en las reacciones es eso. De que, Exacto. por ejemplo, ustedes ven que Junior, al ser escritor, al producir, tiene muchas cosas en la cabeza. Sí. Ya uno va viendo estereotipos. Ya tú vas Sí. viendo Cosa que ya yo he visto. Ajá. por adelantado. Tú dices, ese cuento yo me lo sé. Yo sé dónde ir a eso. Exacto. Sí. Y recuerden también que esta serie de podcast, porque será una serie, es educativa, tanto Claro. para ustedes como Como para para nosotros, nosotros. porque vamos a aprender de Exacto. la mano. Incluso vamos Ahorita- y vamos a hacer algo diferente, por lo menos en mi parte, que no he creado una historia, que será crear una historia junto con ustedes. Entonces, Exacto. eso nos va a No, que beneficiar ahorita mucho. me pongo yo a leer los comentarios y aprendo más que el diablo. Sí, Claro, también, porque ¿verdad? Que también mira, hay cosas que se nos pueden escapar, porque no ¿Cómo? tenemos de que todo el Nosotros vamos conocimiento. igual que ustedes. Vamos el que No no sé sabe si- va al- de al no- camino. igual Pero que yo nosotros, todavía, desde por cero. ejemplo, no sé si te pasó que eso mismo, yo identificando de que, ok, ¿cómo podemos llevárselo en cucharita a los muchachos para que entiendan? Y yo Ajá. digo, contra mira, yo no me acordaba de esto. Porque Ajá. uno se llegó como un punto que ya tú veías siempre Sí, lo mismo. Y tú dices sí, ahora, sí. hey, esto Es que ninguno aquí es importante. experto. Por ejemplo, Claro. yo escribo mis historias y aún así, anoche mismo yo estaba leyendo un artículo de desarrollo de un argumento. O sea, yo paro constantemente estudiando eso porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay métodos nuevos y también lo más que ustedes pueden hacer, si quieren, si tú de verdad quieres escribir una historia, te apasiona eso, lo mejor que puedes hacer es leer. Ujú. Leer mucho, 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 mucho. Muy Porque importante. esa es la mejor forma de aprender de los expertos. Por ejemplo, yo tengo estos libros aquí y no son lo único. Tengo una carpeta en la PC como con 500 libros digitales. Entonces, fulano fue exitoso. ¿Por qué? Déjame leerlo. Y cuando lo leas, no solamente lo leas por Por ya. aprender la historia, Trata sino de- cómo El él point of hace, view. cómo él me engancha, Ajá. cómo él maneja los personajes, cómo él maneja el Entender. suspense. Wow, pero el mira, suspenso, como qué eh, diálogo memorable él ajá. crea. Ujú. Yacho, pero mira cómo él manejó este personaje de esta forma, como que de algo Sí. un poquito más técnico, si eso es lo que quieres hacer. Claro. Entonces, yo creo que ahí estaría Sí, bien. sí, el Esta podcast. será Sí. la despedida. Muchas gracias por Esa darnos cámara, la oportunidad. esa cámara se apagó, por si no ven a Máximo para acá ya. Sí, pero- Eso Pues, es típico de movies, que se No, apaga la no, cámara. sí, sí. Pero ahora hay tres. Vamos a poner de que en un cuarto vamos a poner de que la parte, porque siempre cuando se acaba ponen de que un screensaver de algo de que, También. Nada, mi gente. Si es tu primera vez aquí, Te invito a Mira, que te suscribas, da like, comenta comparte, síguenos síguenos en en todas todas las las redes, link link de de descripción. y apoya si quieres más de esto. Nos vemos. esperamos su comentario.